Desde su nacimiento, República Dominicana ha tenido casos de corrupción, identificados incluso por las propias autoridades. Sin embargo, a la hora de hablar de sancionados por estos casos de robo público al Estado, los ejemplos son muy pocos. A propósito de las últimas denuncias y escándalos relacionados con este tema, esta semana Zona 5 ha querido realizar un diagnóstico para contarles dónde están y qué ha pasado con los responsables de los casos de corrupción más importantes que han tenido como protagonistas a funcionarios de todos los gobiernos. Veamos este reportaje que nos tiene Rafaelina Bisono. Los escándalos sobre corrupción en las instituciones públicas de República Dominicana parecen un barril sin fondo. Sin embargo, lo que realmente indigna a muchos es que en su gran mayoría estos casos son engavetados o peor aún, los culpables son descargados. La ciudadanía se siente hoy en día muy indefensa frente a este sistema que parece tolerarlo todo, permitirlo todo, apañarlo todo y no ponerle coto a cuestiones tan graves como son estas. En los últimos 5 años, la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa ha archivado casi el 50% de las denuncias recibidas. De 270 casos, en 5 años solo 30 han sido sometidos y de estos 2 han tenido sentencia condenatoria. Uno de esos fue el caso del Plan Renove por la estafa de 1.800 millones de pesos, implicados en este Pedro Franco Badía, Gervasio de la Rosa y Antonio Marte. Pero la sentencia no sirvió de nada porque el Poder Ejecutivo los liberó en diciembre pasado con indultos que sorprendieron a todo el país. Junto a ellos, Vivian Lubrano, quien había sido condenada a 5 años de prisión por el fraude de 74 millones de pesos por el desfalco de Baninter, los cuales terminó pagando el Estado. La impunidad es el mejor aliado que tiene la corrupción, porque la impunidad lo que implica es que la corrupción no se sanciona y el corrupto sabe entonces que puede robar sin correr ningún riesgo. El caso Sunland, sin lugar a dudas, es uno de los más recordados. Un préstamo por 130 millones de dólares que trajo muchos estragos por no ser llevado al Congreso Nacional para su conocimiento y aprobación. En este fungió como principal protagonista el ingeniero Félix Bautista, quien recientemente también se vio envuelto en la sobrevaluación del reinaugurado Palacio de Bellas Artes. Un funcionario que hoy funge sin remordimiento alguno como director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y aspira a senador por San Juan de la Maguana sin que hasta la fecha se sepa en qué se invirtieron esos 130 millones de dólares, equivalentes en pesos a 4.680 millones. Pero ¿dónde fueron a parar las graves denuncias en su contra? En este caso, en donde la justicia pudo haberse casado con la gloria, realmente puso en evidencia la debilidad de la misma. Por otro lado está el Programa Eventual Mínimo de Empleo PEME, un plan que Leonel Fernández en su primer mandato se ideó para supuestamente ayudar a familias de escasos recursos. Sin embargo, 1.400 millones del PEME se desviaron a los bolsillos de funcionarios públicos que resultaron ser los principales beneficiados. Cada vez que se comete un acto de corrupción, le estamos restando de esos ingresos que van a llenar a bolsillos que no se lo merecen, posibilidades de ayuda, de asistencia, de crecimiento a sectores que sí lo necesitan. Otros agravios que han quedado impunes son los cometidos por Aristipo Vidal en Bienes Nacionales, quien arrendó tierras del Estado como si fuesen suyas y se le involucró en serios fraudes en la Lotería Nacional. 4 años después, queda como todos los peces gordos, libre de culpas. Otro de tantos es el caso de Ángel Locuar, acusado por un fraude de más de 200 millones de pesos a través de cupones del subsidio al gas licuado de petróleo, mientras que la Procuraduría, como por arte de magia, desistió de los cargos en su contra y el presidente lo designa embajador del país en Colombia. Después del caso haber recorrido varias instancias, finalmente va a un juicio de fondo
y ya no va incluido el principal responsable del manejo de este programa, que las auditorías sí lo pudieron evidenciar, el señor Ángel Locua, y el Ministerio Público abandonó la opción porque se trataba de un dirigente político que había dado apoyo al presidente Fernández. Otro que muchos recuerdan es a Leonardo Matos Berrido, quien fue liberado luego de supuestamente haber asesinado a su pareja hace varios años y de ser actor principal de cuantiosos casos de corrupción mientras estuvo al frente del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción. No conforme con eso, decidió autoasignarse una pensión de más de 450,000 pesos con beneficios colaterales que le elevaban a cerca de 1 millón de pesos. El presidente ha demostrado que no tiene ninguna voluntad para perseguir la corrupción. Alejandrina Germán, por su parte, luego de fuertes revelaciones en la calidad y compra del desayuno escolar y la construcción con fondos públicos de una casa millonaria en Jarabacoa, siendo secretaria de Estado de Educación, fue simplemente movida la ficha y hoy es la secretaria de Estado de la Mujer, quedando las denuncias en su contra en solo eso, denuncias. A todo esto le siguen casos como el de José Francisco Peñaguaba, quien se creyó Santa Claus este año y el Día de Reyes decidió repartir 27 millones de pesos de la Lotería Nacional a diputados y senadores para que los otorguen en juguetes en sus provincias. Se demostró y se estableció y no hubo forma de cómo poder justificar que la lotería, que tiene una finalidad de asistencia social directamente, le entregara a legisladores regalos y beneficios millonarios. No ha habido la primera denuncia inventada. Las denuncias que se han hecho se han podido sustentar. El presidente, lejos de constituirse en un actor para enfrentarlo y para sanear el Estado y la sociedad, lo que hace es que lo justifica y que en muchas formas se aprovecha de ese sistema de corrupción. Todo esto evidencia cómo la corrupción se ha convertido en el principal activo de los funcionarios del gobierno dominicano, los cuales les roban al país más de 65,000 millones de pesos al año, para un país sumido en la pobreza y la miseria. Sin embargo, ellos se engrandecen cada día más gracias a la corrupción, sin que la justicia, ni mucho menos el presidente ni nadie, haga nada para erradicarla. ¿Hasta dónde llegaremos? A propósito de que se aproxima el 16 de agosto y que tradicionalmente muchos presidentes han destinado esta fecha para hacer cambios en el tren gubernamental, queremos que esta historia pueda servir de inspiración, por decirlo de alguna manera, para que estos funcionarios que no están haciendo su trabajo, que están robándose los bienes públicos, que están cometiendo actos de corrupción que pagamos todos los dominicanos, no sean premiados ni quedándose en su puesto, ni siendo llevados a otro puesto en el gobierno. Es algo que está pidiendo a gritos la sociedad dominicana y esperamos que de alguna manera el gobierno escuche este llamado de que no queremos más corruptos en el tren gubernamental. Nos vamos a otra breve pausa y cuando regresemos en la zona internacional, la desesperación de esta mujer que tiene que cargar con una de sus piernas con más de 90 libras. Y más adelante en nuestra zona especial, hacinamiento, promiscuidad y podredumbre en la cárcel de La Victoria. Quédese con nosotros en Zona 5.